¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro en esos primerísimos segundos cuando conocemos a alguien? Parece cosa de magia, ¿no? Pero la verdad es que es un proceso neurológico fascinante. Hoy vamos a desarmar la psicología detrás de esa primera impresión para entender cómo es que construimos nuestro increíblemente complejo mundo social. Y la pregunta del millón es esa. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo es posible que con poquísima información, a veces solo una mirada, un gesto, ya tengamos un juicio casi completo sobre una persona? Es algo que hacemos todo el tiempo casi sin darnos cuenta. Bueno, la respuesta empieza justo aquí. Pensemos que nuestro cerebro está siendo bombardeado constantemente con información. Gente, conversaciones, gestos, es de verdad demasiado para procesarlo todo de forma consciente. Así que, para no colapsar, necesitamos atajos. Para poder navegar este mundo tan complejo, nuestro cerebro desarrolla estrategias cognitivas. Son, digamos, como un sistema operativo que corre en segundo plano, organizando y dándole sentido a todo lo que nos rodea, sobre todo a la gente que conocemos. A todo este campo de estudios se le llama cognición social. Básicamente, investiga cómo nuestra mente procesa la información para poder entender a los demás, a los grupos y, muy importante, a nosotros mismos. Son las herramientas mentales que evitan que nos perdamos en el laberinto de las relaciones sociales. Ahora sí, vamos a abrir esa caja de herramientas. ¿Qué mecanismos específicos usa el cerebro para simplificar y organizar toda esa avalancha de información social de una manera que sea eficiente? La primera herramienta, y la más básica, es la categoría. Pensemos en ella como el sistema de archivo del cerebro. Agrupamos todo por características que tienen en común para reducir la carga mental. Son etiquetas como estudiantes, turistas o artistas. Al usarlas, ya no tenemos que analizar a cada persona desde cero. Luego tenemos el prototipo. Esta es la imagen mental que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en una categoría. Por ejemplo, si digo superhéroe, la mente no piensa en algo abstracto, sino en una imagen súper clara, ¿no? Como Superman o la Mujer Maravilla. Ese es nuestro prototipo, nuestra referencia inmediata. Y finalmente, el esquema. Este es un poco más complejo. Un esquema es como un guión, como un mapa mental que nos dice cómo pensar y cómo actuar en ciertas situaciones. Tenemos un esquema para ir a un restaurante o para tener una primera cita. Son estas guías las que nos ahorran un montón de energía cognitiva. Ok, perfecto. Con estas herramientas en mente, categorías, prototipos y esquemas, veamos ahora el proceso clave. Cómo las usamos para construir una primera impresión a partir de muy pocos datos. Entonces, ¿cuál es la receta para formar una impresión? Pues los psicólogos tienen varios modelos. Miremos la tabla. El modelo de rasgos centrales dice que un solo rasgo clave, como cálido o frío, puede pintar toda nuestra percepción de alguien. Los modelos de suma y promedio se pelean un poco. ¿Es mejor tener muchas cualidades buenas aunque sean normales o tener solo unas pocas que sean excelentes? Y finalmente, el promedio ponderado nos da una idea que es, importantísima. Lo negativo pesa más. Un solo rasgo malo puede arruinar un montón de rasgos buenos. Pero ojo, el proceso no es pura matemática. Hay como unos influencers ocultos, unos sesgos, que tuercen el resultado sin que ni siquiera nos demos cuenta. Por ejemplo, el simple orden en que recibimos la información es crucial. A la izquierda está el efecto de primacía. Lo primero que sabemos de alguien se convierte en el ancla de nuestra impresión. A la derecha, su opuesto, el efecto de recencia, donde lo último que escuchamos es lo que más se nos queda. ¿Y cuál de los dos gana? Pues depende completamente del contexto. Y hay más, claro. El efecto de halo, por ejemplo, nos hace buscar consistencia. Si alguien nos parece atractivo, tendemos a asumir que también es inteligente y amable. Los estereotipos nos llevan a juzgar a la persona no por quién es, sino por el grupo al que pertenece. Y como ya vimos, está el poder de lo negativo. Tiene un impacto desproporcionado porque, evolutivamente hablando, detectar una amenaza siempre fue más importante que detectar una oportunidad. Y ahora, demos un giro interesante. Porque todos estos procesos que usamos para percibir a los demás, resulta que también los usamos hacia adentro. Así es como construimos nuestra propia identidad, nuestra autopercepción. Y aquí es donde entra la autoestima, que no se trata solo de lo que sabemos de nosotros, sino de cómo nos sentimos con eso. Y lo más fascinante es que según los estudios, la fuente de este sentimiento se forma en nuestras relaciones, en la aceptación o rechazo que sentimos de los demás, sobre todo desde la infancia. Y el impacto de esto es súper tangible. Una autoestima alta se relaciona con la independencia, con la capacidad de enfrentar desafíos. Pero por otro lado, una autoestima baja muchas veces lleva a evitar situaciones, a culpar a los demás y a ser mucho más vulnerable a la influencia de otros. Vemos clarísimo cómo esa percepción interna moldea la forma en que actuamos en el mundo.
Y todo esto nos lleva a un punto final. Ahora que conocemos los atajos, los sesgos y los mecanismos ocultos de nuestros juicios, la pregunta que queda en el aire es, ¿saber todo esto puede ayudarnos a percibir a los demás y a nosotros mismos de una manera un poquito más consciente y, quién sabe, quizás más justa?